desde la semana pasada que íbamos a ver las disciplinas espirituales. Cuando uno piensa en disciplina, uno, por ejemplo, se va a la disciplina militar o piensa en algo, en un esquema rígido y organizado. Piensa en algo forzado, en algo a la fuerza incluso. Si nos vamos a internet o a buscar una definición X de disciplina, vamos a encontrar que dice que viene del latín, una de las acepciones viene del latín discipulus y significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. Entonces la disciplina sería una organización de habilidades o de entrenamientos para obtener un aprendizaje. De esta forma, el discípulo sería alguien que se somete a esta organización de conceptos o de habilidades para lograr capacitarse. Entonces vamos a entender una disciplina espiritual como una organización para poder conocer al Espíritu Santo. Así vamos a ver las cosas súper difíciles, vamos a ver las cosas desde nuestro entendimiento, desde nuestras limitaciones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Quién conoce alguna organización? ¿A alguien se le ocurre alguna organización, algún plan respecto de nuestra vida espiritual? Lo hago más fácil. A mí se me ocurre una. Y adivine cuál se me ocurrió. Romanos 12:2. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? El caballito de batalla. Ya siendo el elefante de batalla. Mas no os conforméis a este siglo, sino que renovad vuestro entendimiento para que así podáis conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay organización, hay un plan. Es una buena voluntad que tiene unas características, que es agradable y perfecta. Entonces, si yo renuevo mi entendimiento y entiendo que la disciplina no necesariamente es algo a la fuerza, forzoso, tramitoso, sino que a través de la renovación del entendimiento en Cristo, en el amor de Cristo, puedo descubrir a través de esta organización, en su descubrimiento y en su estudio, que su voluntad es buena, agradable, perfecta y no gravosa. ¿Sí? Entonces, otro concepto interesante podrían ser, por ejemplo, los guiones o los hábitos. Los guiones son cosas que se hacen siempre de la misma forma y en el mismo orden, de la misma manera. Como por ejemplo cuando usted va a un restaurante. Entra, pide la carta, si es que antes no revisó el cartel con el menú del día o con la oferta de McDonald's, selecciona lo que pide, luego lo pide, lo espera, se lo come y luego se va. No puse el término de pagar porque hay gente que paga antes y gente que paga después. Pero no se podría, por ejemplo, comer antes de seleccionar o comer antes de pedir, ¿cierto? Entonces, hay hábitos y hay guiones. Por ejemplo, cuando uno se levanta en la mañana, se levanta, entra al baño, hace una cosa primero, de ahí hace otra cosa después y otra cosa después. Cada uno sabe qué hace en el baño primero. O, por ejemplo, lo último que hace en la noche, ver que esté la puerta cerrada, ver que esté el gas apagado, apagar la luz y dormirse. Son guiones, son hábitos que se hacen generalmente. Entonces, una disciplina espiritual basada en el amor de Dios sería necesariamente un cambio natural, un cambio espontáneo de los guiones que tenemos, desde los guiones o hábitos del mundo, desde la forma de enfrentar el mundo, desde la forma de enfrentarse a las costumbres del mundo, hacia una conducta, un habitar, un habituar nuevo en el amor de Cristo. Y en cómo descubrir y enfrentarse a los estímulos del mundo desde el amor de Cristo. ¿Cierto? Entonces, para poder confiar en esto tenemos que hacer un repaso leve, pero repaso al fin y al cabo, de lo que hemos estado escuchando en los últimos 6 meses, que ha sido Dios es fiel, el amor de Dios, y que nosotros, como somos fieles y somos ovejas de un Dios bueno, oímos la voz de Dios. Entonces, por ejemplo, primero que nada vamos a recordar que Dios es luz, y si Dios es luz, bien, perfecto. Entonces, si Dios es luz, no va a haber alguna sombra o duda respecto de su plan bueno, agradable y perfecto.
Por tanto, ¿qué me entrega eso? Confianza. Dios tampoco es hombre para que se desdiga de lo que ha propuesto, para que se desdiga de lo que me ha revelado o he entendido, ¿cierto? Entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y qué dice después? ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Lo ha hablado y no lo cumplirá? Entonces yo entiendo que tengo una confianza, porque primero que nada Dios es fiel, y luego tengo la confianza que su palabra es fiel y que tampoco cambia ni varía, y tampoco pone dudas para que yo pueda desconfiar de esa palabra. Entonces, al no haber duda y al haber amor, yo dejo de lado el miedo. Y es un círculo positivo, porque si dejo de lado el miedo, dejo de lado la duda, y si dejo de lado la duda, puedo llegar a lo que dice en 1 Juan 4:8. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, si yo temiese acercarme a la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, si yo temiese renovar el entendimiento, no estoy siendo un receptor activo y un receptor completo, íntegro del amor de Dios, ¿cierto? Entonces menos podría, por ejemplo, decir lo que pasa en Efesios 5, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, si yo no creo que Dios me ama, si yo no confío que Dios me ama, si yo no confío que Dios efectivamente siempre es luz, no voy a confiar que siempre es amor, y no voy a estar revestido del perfecto amor, y por tanto voy a tener miedo o duda. Entonces la pregunta es: si usted escucha la voz de Dios y siente una duda, si usted escucha la voz de Dios y siente un pero, ¿usted ha sido renovado en el perfecto amor de Cristo? Yo le puedo decir que por gracia sí. La pregunta es: ¿usted ha dejado recibir ese amor? ¿O hay alguna dudita por ahí, alguna sombrita, alguna tiniblita mínima que le esté quitando la capacidad de recibir el perfecto amor de Dios, por tanto no tener temor a una buena voluntad agradable y perfecta? Usted lo ha recibido, y fuertemente. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y después dice: y me siguen. Y las ovejas conocen tan fuerte y tan certeramente el amor de Dios que ni siquiera lo ponen en duda, sino que lo confían ciegamente. Entonces nosotros, aún con el libre albedrío, podemos elegir creer firme y ciegamente sobre el amor de Cristo en nuestras vidas, sobre esa buena voluntad agradable y perfecta, en la cual cuando escuchemos la voz de Dios no tendremos por qué tener temor, porque no va a haber castigo ni condenación si es que estamos actuando en lo que estamos escuchando. Entonces, frente a ese pero, a esa duda, a lo mejor a esa costumbre del mundo que todavía nos impide acceder al 100% a la buena voluntad de Dios, ya en el Antiguo Testamento se dio un ejemplo muy claro, que fue el ejemplo de Josué, que le dice, Josué 1:9: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces Dios nos dice aún ahora: si hay alguna duda, si hay algún temor, usted ya está revestido por el perfecto amor que soy yo, que soy Jesucristo, entonces no tema, esfuércese y sea valiente. Si viene una prueba que usted piensa que no va a resolver, no tema, esfuerce y sea valiente. Si viene un desafío en el trabajo que uno piensa que no va a vencer, esfuércese y sea valiente. Si a mí viene estadística que le tengo algún resquemor, me esfuerzo y soy valiente y lo paso, porque ya está escrito en mi bitácora de vida y diseñado desde el principio de los tiempos, lo mismo que en su bitácora de vida y desde el principio de los tiempos, en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que eso va a estar bien, perfecto, hecho, declarado, exitoso, porque está en la voluntad de Dios, que es buena. Entonces, ¿por qué tendríamos que no ser valientes y temer? Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. De nuevo, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés.
Nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera vayas. Yo estoy contigo por donde quiera tu trabajo te pongo un desafío, tu estudio te pongo un desafío, tu casa te pongo un desafío, tu familia te pongo un desafío. Siempre y cuando sigas esta buena voluntad agradable, perfecta, que no vas a tener miedo en escuchar, porque eres mi oveja y oyes mi voz. Y como hijo amado, me imitas. Porque esas son las ovejas que escuchan, ¿no? Finalmente en Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, lo que hemos estado escuchando durante todos estos meses es efectivamente confirmar que somos hijos amados, que como hijos amados podemos ser imitadores de una voz que como buenas ovejas escuchamos y seguimos. Y que sin embargo, en algún momento, cuando hay alguna duda, cuando hay algún miedo, aún así nos esforzamos y somos valientes y perseveramos por sobre esa duda, por sobre ese miedo. ¿Cierto? Porque tenemos la capacidad de renovarnos y buscar nuevas soluciones, pidiendo sabiduría y entendimiento para poder vencer esos obstáculos y seguir la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Cierto? Si yo me tiro desde el mundo, me desespero, me invalido, me vuelvo mono y pierdo. Una vez. Y como pierdo, lo más probable es que el pecado engendre nuevo pecado y voy a pegar, en vez de llegar parado a la próxima estación, voy a llegar arrastrándome y voy a perder de nuevo. Y cuando llegue a la próxima estación, a lo mejor no arrastrándome pero gateando, no voy a obtener todo lo que tenía Dios para mí, sino lo que pude. Porque no estaba actuando desde lo que Dios me da, sino que desde mi humana capacidad. Entonces, si vemos que Dios nos habla permanentemente durante las últimas 6 meses de que es fiel, de que es bueno, de que nos ama, de que tenemos seguridad, certeza, confianza, amor, gracia. Pensamos las dudas que hay en eso. Dudas como por ejemplo que las disciplinas espirituales, que un cuerpo organizado para poder conocer la voluntad, para poder conocer lo que Dios nos quiere decir, el plan de Dios para nosotros, es para gigantes espirituales. No es para gigantes espirituales. Es para el que entienda que no hay que tener miedo para conocerle de una forma organizada para poder aprender de él. Porque eso es disciplina, ¿o no? Porque además, el otro mito es que es para personas que tienen tiempo. Y nosotros sabemos que andamos permanentemente caminando con Él, para Él y desde Él. Cuando vamos al metro estamos orando, cuando estamos en un problema estamos orando, cuando estamos recibiendo una hamburguesa que nos gusta mucho estamos dando gracias. Estamos orando. Que las disciplinas espirituales también podrían ser una práctica monótona. Sabemos nosotros que la voluntad de Dios es tan grande, que alcanza tantos aspectos de la vida, que alcanza a tantas situaciones y a tantos problemas, y no solo problemas, sino que a tanto dar gracias de todo, que no puede ser una disciplina monótona. Además sabemos que todos somos tan distintos en el cuerpo de Cristo que todos vamos a acceder a través de un mismo cuerpo, a través de un mismo constructo, a lo mejor de formas diferentes, a la revelación, a una misma revelación. Y finalmente, para poder ser amado es un requerimiento ser disciplinado espiritualmente. Eso es una mentira. Porque Dios nos ama independiente de lo que hagamos. Y independiente de que fuéramos sus hijos, ya nos amaba porque nos mandó a su Hijo Jesús para cosechar en nosotros nuevos hijos. Entonces, estamos en una época en la cual no organizarse o ser espontáneo o ser tener una identidad, ser superficial es una marca en la cual, por ejemplo, el otro día habían unos estudiantes que tenían sexo solamente por reconocimiento social, ni siquiera por placer, ni siquiera por nada, sino que he tenido tantas relaciones con tantas personas y eso me da tantas marcas en una cartola y soy más bacán. O sea, prácticamente tengo más láminas que tú en el álbum, he hecho más cosas. Entonces,
se desvalora totalmente, no solo eso, sino que todo. Porque la doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema que estamos teniendo en este momento, todos, dentro de este mundo, dentro de este siglo. Y es justamente lo opuesto a cualquier conocimiento espiritual, a cualquier búsqueda organizada espiritual. Que querríamos a lo mejor estudiar rápido y entender rápido. O estudiar y entender. Entonces, el propósito de una disciplina espiritual, de una organización, de cómo, de una organización, de cómo enfrentar el conocimiento del espíritu, el propósito de esta disciplina es traer libertad al hombre de la esclavitud. Y traer libertad al hombre del egoísmo, traer libertad al hombre del miedo, del temor, de la autocompasión, del yo no voy a ser capaz, del es para otra gente, del no tengo tiempo, ser libre del pero, de la esclavitud, del pero. Y estas disciplinas espirituales nos llevan a descubrir potencialidades que tenemos en Cristo y que tenemos en el Espíritu y que tenemos obstaculizadas por culpa del miedo, por culpa del yo no voy a ser capaz, yo no soy tan pulento, yo no he estudiado tanto todavía. Entonces nos libera de nuestros límites, de los límites que nosotros ponemos al conocimiento espiritual y al desarrollo espiritual. Entonces, por ejemplo, vamos a gritar de gozo, vamos a sorprendernos en risa, vamos a llorar de emoción, vamos a bailar a partir de nuestro conocimiento espiritual. Cosas que ahora no nos permitimos porque no, ¿cómo se te ocurre? No, voy a hacerlo para callado. Gracias, Señor. Entonces, una disciplina espiritual es un proceder natural y amoroso a conocer el amor de Dios. Y es un proceder amoroso y natural que sobrepasa el pero, el miedo, el riesgo, la duda, porque ya sabemos que en Dios no hay riesgo ni duda porque en Él no hay tiniebla, ¿cierto? Y que Él nos ama tanto y que nosotros somos hijos amorosos que lo imitan de la misma forma que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces, si uno entiende eso, si uno entiende amado, si uno se entiende amado y por tanto sin miedo, si uno se entiende una oveja amada y amorosa que sigue porque sabe que ni siquiera le conviene, le gusta la buena voluntad de la perfecta, uno ya no hay miedo. Y si ya no hay miedo, no hay duda. Y si no hay miedo, no hay duda, toda conducta va a ser disciplinada espiritualmente siempre y cuando yo venza el pero. Yo venza los límites que yo pongo. Entonces, cuando uno se convierte, por lo menos eso me pasó a mí, yo creo que a más de alguno le va a pasar, uno tiene ansiedad, angustia, ganas, deseo, curiosidad de saber qué más viene, dónde. Está citado en algunos lugares como el primer amor. Y incluso hay un versículo que dice, lo que más me duele es que tú perdiste el primer amor. El Salmo 41:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? La sed del primer amor es esta sed. Y esta sed no se acalla. Siempre está porque usted tiene al Espíritu Santo dentro suyo. Sin embargo, el espíritu de este mundo, las cosas que pasan día a día, el hacer, el afán, hace que su cuerpo deje de escuchar tan fuerte como escuchaba al principio. Hace que su cuerpo aloje dudas. Hace que su cuerpo aloje peros. Engorde los peros. Hasta que los peros se transforman en obstáculos. Y hasta que esos peros no solo se transforman en obstáculos, sino que incluso se transforman en nuevas doctrinas. Entonces, el requisito principal para optar a un cuerpo organizado de conocimientos, para conocer al Espíritu Santo, es tener interés por eso. Si a usted le gusta una banda, usted se conoce las canciones, busca los discos. Si a usted le gusta cocinar, empieza a buscar cómo hacer nuevas preparaciones. Hay un interés, hay un amor por eso. Y ese amor es como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Todos escuchamos ese llamado desde las profundidades insondables del Espíritu Santo. Nuestro espíritu es llamado por el Espíritu de Dios y quiere conocerle, pero tenemos la dificultad de no saber cómo llegar a conocerlo, cómo llegar a explorar la vida eterna que hay en nuestro interior. Y ahí está el cambio y ahí está el salto. Salir de esta concepción de una disciplina rígida y forzada y darse cuenta que esta disciplina, que esta organización, que esta forma organizada de conocer al Espíritu Santo ya está en usted y siempre estuvo.
Por tanto, no se tenga miedo, no se tenga riesgo, no se tenga duda, no se tenga un pero. Porque eso ya está en usted. Y es bueno, agradable y perfecto porque es el Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, desde fuera, este Espíritu Santo que fue sembrado, que usted recibió y que está dentro suyo incubando su expresión, está siendo cegado por lo que en Mateo 13, 18 se llama la aflicción o la persecución por causa de la palabra, el afán de este siglo o el engaño de las riquezas, en lo que era la parábola del sembrador. Y dice, oíd vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, a causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Entonces nosotros, teniendo el Espíritu Santo, nos caemos en peros como el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, por conseguir más riquezas, o una vez que tenemos todas las riquezas, por distraernos de lo que realmente tenemos que estar, o directamente porque permitimos a través de distracciones que el malo arrebate la semilla que está sembrada en nuestro corazón. ¿Y cómo la arrebata? Sembrando dudas. ¿Y cómo las dudas? Sembrando miedo. Y el miedo que dice que tú no eres amado, por tanto eres incompleto. Y si eres incompleto, no puedes ser disciplinado para nada. ¿Y eso es verdad? Es verdad en esta congregación, parece. ¿Y eso es verdad? Para la gente que está despierta. ¿Eso es verdad? No, po. No, po. Porque tú eres completo en Cristo. Tú puedes estar distraído y permitir que el diablo te robe la semilla que ha sido plantada en ti. ¿Cómo? Por el afán de este siglo o por el engaño de las riquezas. Son dos ejemplos, por ejemplo. Entonces, primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si ama alguno el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí están los peros. Los peros están en los deseos de la carne, lo hago después. Los deseos de los ojos, me distraigo. O la vana gloria de la vida, no, esto ya lo logré. Ninguno de esos deseos proviene de Dios, sino que vienen del mundo y son efectivamente trampas para que nos hagan dudar. Y si nos hacen dudar, nos alejan de nuestro propósito. Entonces, cada vez que estamos enfrente de una de estas trampas que nos pone el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, está la posibilidad de crear un pero. Un pero que nos diga, no puedo organizarme para buscar a Dios, no puedo organizarme para aprender de Dios, independiente de que yo sí sé que quiero aprender de Dios. Porque uno muchas veces dice, oh, que sería entretenido tener un rato así como para poder leer la Biblia y entender harto. Oh, que sería entretenido poder de repente juntarse con alguien como uno, no como otra gente, sino que así como uno, y conversar de la Biblia así súper naturalmente, así como uno conversa de viña, ponte tú. Oh, que sería entretenido que en el trabajo así como que estuviéramos hablando de cosas súper técnicas y de repente habláramos, oh, sí, que echaste Efesios 94, oh, sí me pasó lo mismo, sí, que bien, sigamos con lo técnico. Pero, ¿qué te frena eso? ¿No me van a entender? ¿No va a haber? ¿Me da flojera? ¿Me da vergüenza? ¿Me da pudor? Pero los deseos de la carne, lo puedo hacer después. Los deseos de los ojos, no me van a entender, voy a pasar por loco. O la gloria de la vida, no, mejor no, estoy demasiado avanzado para esto. ¿Qué era si a lo mejor eso era lo que tenías que hacer en ese momento? Y hubieras encontrado efectivamente ese ideal de conversar con alguien, con esa liviandad, compartir con alguien en tu lugar de trabajo. Entonces, si nosotros estamos acumulando peros, o si nosotros estamos viendo una disciplina espiritual desde lo forzado, desde lo organizado y por tanto limitado, necesariamente estamos viéndolo como por ejemplo lo plantea en Romanos 7:12, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento sano, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, entonces lo que es bueno, que es la ley, vino a limitarme. Lo que es bueno vino a
pero, y luego viene el Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, más con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí vemos dos situaciones. Una, yo puedo ver la ley como condenación y no como un referente de excelencia. Y si veo la ley como condenación, la veo como un pero. ¿Y cómo puedo ver la ley como condenación? Desde el cuerpo, desde el mundo. Pero, aquí tengo el 21 pero, que es un pero positivo. Pero yo no estoy del mundo ni soy del mundo. Y yo tengo el perfecto y todo lo que vimos al principio. Tengo un Dios que me dice esfuérzate y sé valiente. Tengo un Dios que yo sé que escucho y que sigo. Tengo un Dios que me dice que no es tiniebla. Tengo un Dios que es fiel. Tengo un Dios que es amoroso y un Dios que me perfecciona en su amor. Entonces todo esto sí, es cambiar el vaso y decir, yo veo la disciplina espiritual, yo veo el conocer a Dios como un tránsito amoroso en conocer su voluntad y no como un constructo organizado desde el mundo, limitado, limitante. Entonces, el pecado es más que errar la voluntad del Padre y ser desobedientes. Pablo se refiere al pecado como una condición que infectó la raza humana. El pecado como condición se abre camino por medio de los miembros del cuerpo, es decir, por medio de los hábitos que están profundamente arraigados en el cuerpo. Entonces, Dios nos da sabiduría y nos da entendimiento, por tanto nos da conciencia, por tanto nos revela cuáles son los hábitos que nos están limitando. Y nos hace oír, ni siquiera nos hace, sino que nos presenta amorosamente alternativas para salir de esos hábitos. Y que nosotros decimos incluso, oh, qué bonito sería hacer esto de esta forma y de esta forma. ¿Y quién le pone uno delante? Un pero. ¿Cómo? A través del diablo que pone pecados y tentaciones para que uno caiga en los peros. Y no haga las cosas finalmente. ¿Por qué? Porque uno desconfía a través de los peros y desconfía de la buena voluntad agradable y perfecta y desconfía de que las cosas que están siendo puestas en nuestro corazón, que están saliendo de nuestro espíritu, sean efectivamente cosas del espíritu. Y ya sabemos que nosotros confirmamos lo que el Espíritu nos va diciendo a través de la palabra, ¿cierto? Y para conocer la palabra es necesario un estudio organizado, un estudio ordenado, para poder, en último caso, saber dónde leíste eso la última vez, por tanto, confirma lo que te está diciendo el Espíritu, ¿cierto? Entonces, Isaías 5:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, cuando nosotros estamos en duda, cuando nosotros estamos en pero, cuando nosotros estamos en pero, no estamos completos, pero nosotros elegimos estar dudoso y en tiniebla. Entonces necesariamente va a llegar un momento en que este constructo, en que nosotros mentalmente vamos a decir, no, si yo estudio, no, si yo hago esto, no, si yo repito, va a crujir y se va a quebrar por algún lado en que no está firme, porque está en pero, porque está esa duda que usted alojó, que usted permitió estar ahí. Y eso va a ser cieno y lodo. De la misma forma que en un jardín aparece sola la maleza. O de la misma forma que un escorpión independiente que tenga buenas intenciones, igual va a pinchar con la colita a la ranita, como dice la fábula. Está en la naturaleza, y eso es lo que decía Pablo. La naturaleza del pecado. Pero nosotros tenemos una naturaleza cambiada. Y ahí volvemos de nuevo a la confianza. Entonces es un loop en el cual si nosotros estamos conscientes de la revelación, permanentemente sabemos que somos amados, aceptados y con posibilidades de ser perfectos. Y con posibilidades ciertas, permanentes de sobrepasar el pero. Logramos la conciencia, logramos la decisión, logramos reconocer que hay cosas que queremos cambiar, que hay hábitos que queremos cambiar para obtener más de Dios, para conocer más de Dios. ¿Qué hacemos? O sea, reconocemos el pecado. Vemos dónde está, sabemos qué hacer con él incluso. Oramos contra el pecado. Peleamos contra el pecado. Le hacemos frente lo más que podemos a ese pecado.
Y confiamos en que estamos haciéndolo bien, po. ¿Hay algo que a alguien no le suene de esto? ¿Esto está bien hecho, está mal hecho? ¿Ustedes lo harían así? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Cuáles son las formas más comunes de enfrentar un pecado que hemos conocido, que hemos detectado? Orar contra el pecado, pelear contra el pecado, hacerle frente por medio de la voluntad. No, sí, ahora sí, me voy a aguantar. Y confiar en nuestra determinación, ¿cierto? ¿Hay algo que a alguien le suene raro, bien o mal de esto? ¿Alguien puede comentar algo? Amén. Dios puso la conciencia en ti para que te dieras cuenta de cuáles eran los peros. Y uno muy pillamente que hizo, lo vence uno. Si Dios pone el querer y el poder, también pone la humildad y la sabiduría para que uno sepa que no los vence uno, sino que los vence en Cristo. ¿Cierto? Entonces, todo es vano y volvemos a caer. Entonces, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el poder por su buena voluntad. Entonces, cuando usted piensa, oh, podría hacer esto, oh, sería lindo hacer esto otro, si usted tiene una palabra que lo confirme, hágalo, porque eso es lo que hay que hacer. No se ponga un pero. No podemos limpiarnos ni purificar nuestro corazón mediante el ejercicio de nuestra voluntad, mediante lo que nosotros pensemos que es lo correcto que hay que hacer. Entonces, Colosenses 2:20 dice: pues en mí han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, en cuanto a la manera natural y material de ver las cosas, y han escapado de las crudas y elementales nociones mundanales y sus enseñanzas de externalismo o superficialidad. Entonces, pues en mí, en Cristo, han muerto en cuanto a los rudimentos del mundo, a estas cosas que nos tientan, que nos obstaculizan, que nos marean del mundo. ¿Por, ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques cosas que todas destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría de culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí no nos podemos acordar cuando hace 2 semanas atrás nos enseñaron a orar. No ore vanas repeticiones, no ore en público, sino que ore en su intimidad lo que el Espíritu dice que usted tenga que orar, lo que de su corazón sale que usted tenga que orar. No haga una rutina de training para sacar abdominales espirituales, porque no los va a sacar. Entonces, en el minuto que mediante el culto voluntario o religión humana tratamos de dominar el pecado, estamos adorando la voluntad. Entonces, claro, vamos a vencer el pecado, pero no por medio del que venció el pecado ya, sino que por un intento que vamos a estar fabricando nosotros. Por muy tonto que suene, desde el mundo, muchas veces yo he tenido problemas en la pega y digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y lucho, lo hago y es como llega un momento, Señor, soy un necio. Como no me di cuenta, Señor, ayúdame, perfecto, hago esto otro, pan, y salgo. Y son muchas veces cosas que tenía en la frente, en la nariz. Pero yo, como estaba obstinado desde la racionalidad, me tiraba más adelante. Pero era como, oye, no soy yo, no soy yo en mí, es Cristo en mí. Cristo, dame la solución. Ok, eso era. Y me muevo así y salgo para adelante. Y no solo salgo yo, sino que sale toda la gente que estaba entrampada conmigo. Entonces, hubo un pensador que originó incluso grupos importantes como Alcohólicos Anónimos, dijo: tan pronto como resistes mentalmente cualquier circunstancia que no desees o no quieras, estarás concediéndole más poder, porque usará ese poder que se usará en contra tuya, y habrás menguado tus propios recursos hasta ese exacto punto. Entonces, cuando usted confía en su voluntad en contra de un pero, el pero engorda y lo muerde como un perro. Entonces,
El culto voluntario puede tener una demostración externa de éxito durante algún tiempo, pero en las grietas de nuestra vida siempre se manifestará nuestra profunda condición interna. ¿Y cuál es nuestra profunda condición interna? Si te hiciste una una rutina para hacer abdominales espirituales, que dejaste un pero adentro guardado. Y dejar un pero es dejar una duda. Y dejar una duda es dejar un miedo. Y si dejaste un miedo, estáis diciendo, es que no soy tan hijo de Dios, es que no soy tan amado por Dios, es que escucho, pero me dejo la libertad de a ratos andar con la oreja para abajo y con el ojo medio cerrado. Uy, me tropecé. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo lo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. De la abundancia del tecleo habla tu Facebook. Amén. Oh, qué feo, de la abundancia de tu cámara habla tu Instagram. Oh. Eso me llegó a mí ya. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque de tus palabras serás justificado y tus palabras serás condenado. Tu pero habla, tu pero se comporta, tu pero hace. En Facebook, frente a tu compañero, en Instagram, frente a tu familia, que te dice, usted tanto que estudia y a mí me trata tan mal. Entonces, uno puede hacer una demostración o actuar durante un tiempo, pero tarde o temprano se deslizará la palabra ociosa, vana, inoperativa. Y vendrá a revelar el verdadero estado del corazón. Si estamos llenos de compasión, eso se manifestará siempre. No es que intentemos ser así, no tenemos la intención de explotar en ira o de exhibir una desagradable arrogancia, pero en algún momento irremisiblemente se pondrá de manifiesto lo que somos. Seremos traicionados por nuestros sentidos, por nuestros miembros, por nuestro cuerpo, por nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro mentón, nuestras manos, el tono, el lenguaje corporal. Es como, sí, yo te quiero tanto. Sea bendecido. Esto no pasaría si nosotros nos dejásemos amar, nos considerásemos completos. Satán del viento, ándate. No me botes las hojas. Te declaro vencido. Entonces, si nosotros nos consideráramos completos como somos, si nosotros reconociéramos la gracia como eso, una gracia completa e integral, ¿viste que estáis vencidos? ¿Alguien puede decir amén? Gracias. Si nosotros nos reconocemos íntegros, amados, si nosotros nos reconocemos receptores de la gracia, que es completa, que es buena, agradable y perfecta, que no es una alojadora o cobijadora de un pero. Siempre lo que saldría en Instagram, en Twitter, en las conversaciones antes de dormir sería bueno, y no habrían palabras vanas, porque no habrían dudas alojadas. Entonces, Romanos 5:7 dice, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, reinarán en uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, cada uno de nosotros recibe abundancia de gracia y el don de justicia. La justicia interna que yo ya tengo es un don por gracia. El cambio interno es obra de Dios, que ha de recibirse y se obra por gracia. Entonces, ¿por qué si usted ya recibió la justicia y la gracia, tiene duda? ¿O tiene límite? No, es que yo no, es que yo sé muy poquito. No, es que yo he estudiado mucho y no me resulta. No, es que no tengo tiempo. No, es que ¿quién para la olla? Bueno, le comento que todo eso ya está dentro de usted, está provisto y lo hizo Dios, no usted. Entonces, lo primero es tener conciencia del pecado y tirarse uno a pelear con el pecado, siendo que Cristo ya venció el pecado y uno tiene que hacerse consciente que el pecado está vencido. Entonces luego, si vemos esto, dice, en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Ah, perfecto, Dios ya lo hizo. Yo no sé qué así. ¿Y el error cuál? Es esperar que Dios me cambie
y yo quedarme tranquilo. Y no, po, porque ahí está la decisión. Usted tiene la conciencia del pecado, tiene la conciencia de que usted es santo, entonces tiene que operar de acuerdo a esto. No quedarse tranquilo, no quedarse paviando, no quedarse en los laureles. Si a usted se le da una semilla y usted es tierra, tiene que cultivarse, po. ¿Y cómo se cultiva desorganizadamente? O sea, objetivamente podemos cultivarnos desorganizadamente, pero no va a dar todo el fruto que podría. Ahora, si no, miren lo que le voy a decir, gracias Señor porque eres bueno. Si usted se cultiva organizadamente para aprender a cultivar, usted se va a cultivar disciplinadamente y va a dar mucho fruto. Qué raro. Y más aún, si usted entiende que este cultivarse no es una limitación o no es un enrejamiento, un enclaustramiento, sino que es un consejo, una sabiduría para poder fluir más libre y amorosamente desde el amor de Cristo, porque usted se entiende amado. Y como se entiende amado, se entiende sin miedo. Y como se entiende amado, se entiende un hijo imitador, como esa ovejita que oye y sigue al Padre. La disciplina espiritual va a ser un tránsito natural, po. Va a ser espontáneo, fluido. No va a ser algo forzado. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ni conforme al, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que han logrado vencerse a sí mismos pensando que eran incompletos o que no lo podían hacer, los que no andan conforme a la carne, haciéndole caso a los peros, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha librado de los peros, perdón, de la ley del pecado y de la muerte. Pero por gracia de Dios, eso está en 1 Corintios 15.10, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, en mí. Entonces, yo me cedí al creer que había un cuerpo que se llama gracia, un concepto, una bendición, un todo que se llama gracia, que me lo dio mi Padre espiritual, mi Padre perfecto, grande, amoroso, en el cual no tengo duda porque sé que es fiel. Y yo cuando digo, perfecto, tengo este sistema operativo y lo uso, necesariamente no tengo condenación y voy a actuar bien. ¿Ya habrá otro sistema operativo? Sí, claro, el del mundo. ¿Y qué dice el otro sistema operativo? Y habrá es la duda, y ese es el pero. Entonces tenemos la conciencia de ese pero y de no caer en ese pero. Seamos inteligentes de usarlo, de usar esa conciencia para no caer en eso. Entonces, Hebreos 4.6 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro. La gracia no solo es el don inmerecido o un estado o un tiempo, sino que es un poder que obra la buena voluntad de Dios en tu vida. La vida en el espíritu o la disciplina espiritual es un acto de fe que permite que la gracia de Dios abra su buena voluntad en nuestras vidas, colocando el querer y el hacer, cambiándonos sin esfuerzo, porque Dios hace el cambio. Y yo permito a través de creer y de confiar en su amor que puedo escucharlo, seguir su voz y cambiar, transformarme, renovarme. Entonces, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6.8. Y 1 Corintios 3.6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, lo que hoy día venía a decirles es, si yo tengo una disciplina espiritual que hay que hacer esto y 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 esto, la voy a hacer y la voy a cumplir casi como una vana repetición. Si es que la veo desde el mundo. Sin embargo, si yo salgo y entiendo el amor de Cristo y entiendo que Él me respalda y entiendo que Él me da confianza, yo voy a ver la disciplina espiritual como una gracia, como parte de la gracia. Y si la veo como parte de la gracia, necesariamente va a ser amable, confortable, rica, me va a hacer a mí placentera tener esa disciplina espiritual. Va a estar hecha a mi medida. Y yo sé que tengo una medida excelente. Entonces no me va a ser gravosa. Porque está llena de amor, porque además esta disciplina espiritual es amor. Es el interés que tengo yo por el Padre en conocer el amor que tiene, reflejarlo en mí y reflejarlo en los demás. Sin dudas y sin peros. Entonces, antes de salir a cambiar el mundo y a ser discípulos y enseñarle a esos discípulos cómo aprender,
sería bueno que me eche una revisadita y vea yo cómo aprendo. Y cómo aprendo a través de una disciplina que me organiza para llegar a un aprendizaje de algo que me conviene, que me gusta, que amo. Que no tengo miedo de amar, porque sé que amo primero. Entonces, cuando creemos genuinamente que la transformación interna es una obra de Dios, podemos hacer que descanse nuestra pasión por cambiar a los demás. Entonces, si nosotros queremos ir a predicar para cambiar a la gente, estamos perdidos. Porque nosotros queremos influir gente. Y nosotros no queremos influir gente, nosotros queremos que Dios influya en la gente a través nuestro. A través de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que estamos, de los chocolates que compartimos, de nuestra mirada, de nuestra sonrisa. ¿Agua? Es raro este tipo, sí, como que es muy naive, así como súper inocente. Sí, además que dice por tonteras. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oh, no decía tonteras. Hoy casi tú, bueno, yo estuve tal cosa. Ay, ¿qué más? Tal cosa. Ah, ya. ¿Y qué más? Bueno, soy cristiano. Ay, ¿eso qué? ¿Qué religión es ser cristiano? ¿Es lo mismo que los evangélicos? Y Dios nos va a usar sin miedo nuestro, sin temor nuestro, para poder influir al resto. No es que nosotros vayamos a cambiar gente, porque eso sería nosotros estar haciendo nuestra voluntad. Entonces, no vamos a convertir a nadie, no vamos a transformar a nadie, no convencemos a nadie, nosotros no salvamos a nadie. Solo podemos inspirar a las personas como un abismo que llama a otro abismo a ser descubierto. Comencemos a caminar el camino de la disciplina en la gracia y la justicia de Jesucristo, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres como verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, si queremos conocer las disciplinas, entendamos que estas disciplinas son efectivamente amor, y que estas disciplinas efectivamente vienen de un interés, de ganas, y venzamos el pero principal del pudor o de la incredulidad, de decir que yo no soy capaz de seguir estas disciplinas, que yo no soy suficiente para seguir estas disciplinas, que estas disciplinas no son para mí. Porque Dios, en su inmensa gracia y en su inmensa sabiduría, te va a entregar lo que tú necesitas para disciplinarte. Porque es muy posible que tú ya tengas muchas cosas y haya un pero por ahí enquistado que te está quitando lo que te falta para llegar a una disciplina perfecta. Entonces, hermanos, no tengamos miedo. Hermanos, reconozcámonos permanentemente amados por Dios y por tanto reconozcámonos seres integrales en Dios, en Jesús. Y como seres integrales en Jesús, reconozcamos que oímos su voz. Y como las ovejas amadas del pastor, que oímos su voz y la seguimos. Sin miedo y sin temor, porque hemos recibido el perfecto amor de Cristo, quien nos ha hecho vencer el miedo. Gracias, Señor, por estas palabras que son tuyas, Señor. Demonio, diablo, Satán, te declaro completamente ineficaz en robar la semilla que ha sido implantada, la semilla perfecta que viene del Padre, Señor. Declaro también que la tierra de esta congregación ha sido removida y entrega oxígeno, entrega una renovación, entrega más entendimiento para florecer y dar fruto. Y declaro que somos un pueblo alegre, un pueblo cómodo, un pueblo que se siente amado por Dios, por tanto se siente perfeccionado en Cristo y que libera el interés por saber y por conocerlo más a través de las disciplinas espirituales. Amén. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida.
Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.